Bien, antes que nada, buenos días. A nombre del Instituto de Estudios Históricos de Chile, para mí es un verdadero placer y agrado dar inicio a estas actividades que nosotros estamos realizando de manera online. Y en esta primera actividad que nosotros vamos a desarrollar, vamos a entrevistar a un destacado profesor, Álvaro Brantes Hidalgo. Él es profesor de Historia y Geografía, con un magíster en filosofía tomista, y el tema que nos va a comentar hoy está relacionado con este cambio que ha experimentado la Iglesia Católica con la asunción de este nuevo Papa. Y Álvaro nos va a comentar algunos temas que son importantes para entender, especialmente a los que no somos católicos, porque somos cristianos pero no católicos, la figura y la importancia del Papa. Mi nombre es Reinaldo Hernández y le doy la bienvenida al profesor Álvaro Brantes para que vamos desarrollando en conjunto esta entrevista. Hola, buenos días acá en Chile, buenas tardes allá en España. Sí. Muchas gracias, Reinaldo, por una vez más la confianza en mí y bueno, poder realizar estas conversaciones. No son debates, yo diría que son más una tertulia, que son bien importantes también para ir aclarando cosas que muchas veces todos creemos que las sabemos, pero las sabemos con algunas confusiones y nos pasa todo. En todo orden de cosas siempre es bueno precisar, digamos. Sí. Primero que todo, la institución papal, el Papa, digamos, como institución, no la persona, la institución, es una institución que se llama el Sillón de Pedro, justamente, porque es el legado directo, pero absolutamente directo de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice: Pedro, tú eres piedra, piedra base, fundamento, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, como decía por allí alguien, hoy día el Papa nuevo, el Papa León XIV, no es el sucesor de Francisco, no, él es el sucesor de Pedro, entendiendo que está en el origen, cada papa sucede a Pedro, no al anterior, digamos, ¿no? Intermedio que el anterior tiene su dignidad propia y todos sus atributos y sus aportes que puede haber hecho a la iglesia, digamos, ¿no? En este sentido, entonces, el Papa cumple una función fundamental como vicario de Cristo, que principalmente y tal vez exclusivamente, y en esto quiero ser yo meridianamente claro, la visión del Papa no es otra que tomar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende a los cielos, queda el Papa dirigiendo, guiando, es el pastor que va a guiar a sus ovejas. ¿A dónde? Va a guiar sus ovejas a la contemplación de Dios. Querer interpretar o darle otro sentido al Santo Padre es simplemente distorsionar la razón de ser del sillón papal, la razón de ser del papado. El Papa tiene que conducir la iglesia, entendiendo la iglesia como aquí en la tierra el cuerpo místico de Cristo, conducir esta iglesia por la santa doctrina hacia el camino de la virtud para alcanzar la contemplación de Dios, es decir, colaborar con la economía de la salvación. Por tanto, es natural, propio del Papa, trabajar respecto a eso. ¿Y por qué se requiere un Papa entonces? Si alguien diría, pero si ya tenemos los evangelios. Claro, porque el mundo está cambiando, el mundo siempre está cambiando, todo está en movimiento. Y en esto voy a recoger a un presocrático como Heráclito, digamos, ¿no? Que nos dice que todo está en movimiento.
Y para que todo pueda estar en movimiento, pero funcione, hay algo que no está en movimiento y es fijo. Y eso ontológicamente es Dios. Por tanto, Dios es el absoluto, es fijo, estático, inmóvil, el motor inmóvil de Aristóteles, y todo lo demás está cambiando. Y entonces, en relación a ese cambio, es que se requiere que exista un guía para que vaya guiando a la sociedad a pesar de esos cambios, para que no pierda el norte respecto de esto que hablamos, que es la economía de la salvación. Y es allí entonces que aparece hoy día León XIV, un papa, como alguien podría decir que tiene señales de tradición. No sé si me estás escuchando, Álvaro. Solo, qué bueno que colocaste para hacer ese link. Si tú tuvieses que destacar dos o tres aspectos del Papa Francisco I que nos dejó, ¿qué dirías tú en torno a la Iglesia, más que nada a la Iglesia? Si tú tuvieras que hacer un breve resumen de la labor de Francisco, del Papa Francisco. Es un papa que llegó en un momento muy especial, en una situación que en un principio, hay que decirlo también, bastante confusa, porque apareció de una figura inédita que nunca se había dado en la historia de la Iglesia. Creo que una vez se dio, pero no tengo el antecedente en este minuto. Parece que antes alguna vez se dio esto de que un papa quedara como papa emérito. A muchos católicos más tradicionales les pareció como que hoy día yo estoy casado con mi esposa y a contar de mañana, entonces esa esposa pasa a ser esposa emérita y ahora me voy con la vecina. Perdón, el ejemplo tremendamente violento, y alguien se puede sentir tremendamente incómodo, pero es así como algunos católicos, no es que haya sido así, pero así como parte de la iglesia, la más conservadora, lo vio. Y yo creo que de alguna manera lo sigue viendo. Si a esto sumamos algunas novedades del Papa Francisco que están de alguna manera externas a la guía de las almas, a entrar, porque yo recién estaba diciendo que el Papa cumple la función de los evangelios inamovibles, de la verdad, verdad que es la misma verdad hoy día que la de hace 2000 años, desde esa verdad poder ir colocándola en los distintos tiempos históricos, especialmente en el tiempo histórico tan deconstruido, en este marasmo moral, en este estado agonal de deconstrucción que ha vivido la sociedad, y especialmente la sociedad cristiana occidental, y hablo del siglo XXI particularmente, aunque empezó mucho antes, pero hoy día ha sido un hecatombe. Entonces el Papa ha tenido que y el Papa Francisco cumple una función muy importante, más yo creo que de alguna manera también esto llevó a confusión. Por un lado, él habló del cambio climático, habló de elementos como recoger algunos temas de las tribus indígenas, los chamanes, la Pachamama y otras cosas más, pero que alejan profundamente de los evangelios, alejan profundamente del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de la verdad revelada. Y aquí también hay otro tema que es bien importante reconocer y decir, digamos, ¿no? Tú puedes hacer eso, tú puedes buscar la novedad respecto a cómo puedo moverme en esta sociedad que aparece como esta gente que sale del closet, esta gente que tiene una opción distinta, pero eso no significa que nos olvidemos de las bases de los 10 mandamientos, de los escritos de San Pedro sobre la abominación. Entonces, allí hay un tema que lleva a confusión. Yo entiendo que el Papa Francisco quiso como ayornar la iglesia a estas nuevas modas, a estos nuevos tiempos, pero eso se puede hacer sin perder el norte, sin perder la verdad. Y entonces no me cabe la menor duda que él tuvo la mejor pureza de intención
y una generosidad tremenda en hacerlo, pero lamentablemente los escritos sí aparecen como Amor y Leticia y otros más, aparecen con una serie de elementos que llevan a duda. En esto de las encíclicas, el Papa tiene que ser muy, muy claro, muy certero. Yo recuerdo el Fides Ratio, la encíclica sobre fe y razón de Juan Pablo II, y que es clarísima, clarísima, a pesar que alguien podría decir en las líneas más progresistas, o perdón, las más conservadoras, que es algo posconciliar, digamos. No olvidemos que la Iglesia tiene un pequeño grupo que sigue en una línea tradicional, especialmente asociado a la liturgia, porque reconoce la liturgia tradicional, especialmente la misa tridentina, todo lo que es San Pío V, y por cierto, todo el catecismo de San Pío X, reconoce que allí está la Santa Doctrina, y de alguna manera esa gente tiene toda la razón. Pero bueno, hay otro grupo que es postconciliar, y esos postconciliares también hay muchos conservadores, que están en un punto de equilibrio, en una línea de equilibrio ahí permanente, y que han podido avanzar a pesar de eso. Y también, por último, tenemos un tercer grupo, para que me deje decirte esto, que es bien importante, un tercer grupo más progresista, asociado también a aspectos más ideológicos, por qué no decirlo, como la teología de liberación, la masonería y otras cosas más que sí están presentes y han estado presentes en las últimas décadas de la Iglesia. Y aquí el Papa Francisco, entonces, teniendo esta buena intención, no tomó en cuenta que existían esos elementos que podrían producir una decoherencia. Yo creo que el Papa Francisco, por ese lado, tuvo algo que quedó pendiente. Sin embargo, por otro lado, un Papa que insistió profundamente en lo social, y hay que decirlo, los pobres, los más necesitados, los más desposeídos, los más abandonados. Yo creo que más que desposeídos, más que pobreza material, los excluidos del sistema, los que están fuera del sistema. Si nosotros nos vamos a África, a todos estos países, nos cambia profundamente el discurso y entendemos entonces por qué hay que estar allí con la miseria humana en todos los aspectos, comprender si uno opina igual desde aquí sentado en el escritorio comiéndose un rico bife con ensalada, estar allí en África o en otros países donde nos encontramos con escenarios que son tremendamente dolorosos, o por último el escenario de pobreza y de destrucción en Gaza. Yo creo que ese tema de Gaza, por ejemplo, es otro tema pendiente. Los papas debiesen ser mucho más taxativos en esto y denunciar denunciar claramente el genocidio, por ejemplo, la racia, digamos, el crimen, genocidio, eso hablo de genocidio, que se está cometiendo en Gaza, eso es gravísimo. Y se menciona, pero no existe un compromiso en decir, bueno, juguémonos por esto. Entonces, ahí hay varias cosas. Creo que mucho más importante, y ese es un tema que queda pendiente. Yo no voy a hacer crítica, pero no soy quien para criticar al Papa Francisco, que en paz descanse. Muchos rezamos por él, pero yo creo que mucho más importante que el cambio climático es el genocidio en Gaza. Álvaro, ¿y qué es lo que esperan ustedes como católicos? ¿Qué es lo que esperan del nuevo Papa León XIV? Bueno, nosotros esperamos... ¿Qué es lo que puede esperar el mundo católico de León XIV? Lo que estamos esperando del Papa León XIV, y que nos produce una profunda alegría, no te puedo transmitir la alegría, la felicidad inconmensurable que inunda los corazones desde que aparece en el balcón en el Vaticano y habla inmediatamente. Existe esa cosa que no tiene explicación. Yo no así que es energía, sino que es esa espiritualidad que tú inmediatamente capturas que a mí no me había pasado tal vez desde Juan Pablo II, que esa cosa de que tú sientes, percibes, recibe ese hombre que está inundado del Espíritu Santo,
en un relato, en una manifestación fiel a la doctrina, a la santa doctrina, fiel a los evangelios, que le dice a todos inmediatamente: mi misión es que ustedes sean uno con Cristo, no que sean uno. Ahí, por ejemplo, una aclaración. Él está haciendo, sin querer, me hago responsable de lo que voy a decir. ¿Ya? Él está haciendo una crítica velada al Papa Francisco, porque el Papa Francisco: seamos uno. Uno en que todas las religiones llevan a Dios, dijo. No, no todas las religiones llevan a Dios, porque Cristo dice, yo soy el camino. Él no dice yo soy un camino, porque hay otros más. No, dice el camino, él y excluyente lo demás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, un papa no puede decir que todas las religiones llevan a Dios, pues, porque hay religiones como el Zen, el hindú, que no llevan a Dios, pues. Hay muchas, el sintoísmo. Entonces, y cuando hablamos de llevar a Dios, estamos hablando que Cristo es el camino para llegar a Dios. No hay otro camino. Álvaro, hay un Entonces, simbolismo. aquí para terminar este puntito, y en esto quiero ser muy firme. Entonces dice eso Francisco, y el Papa ahora dice: somos uno, una unidad en Cristo. Y está en su escudo, dice: uno en uno. Uno nosotros en uno que es Cristo. O sea, no sirve que nos unamos si no es en Cristo y sus evangelios y los 10 mandamientos. ¿De qué sirve estar unidos y caminar cuesta abajo en la rodada? Unámonos. ¿Para qué? Para hacer el ascenso ontológico, la anabatis, para viajar a la contemplación de Dios en el cultivo de la virtud, que es llegar a esa eudaimonía, esa felicidad final que tenemos en el paraíso, y que es la economía de la salvación. Muy interesante lo que estás comentando, Álvaro, sobre todo con este tema de si todas las religiones son válidas o no. Daría para varios programas más. Una última consulta, una última pregunta. ¿Hay un simbolismo en el nombre de León XIV? Porque bueno, salieron muchos bueno diciendo que aquí probablemente iba a recoger mucho lo que fue la doctrina social a partir de León XIII. Me gustaría saber absolutamente. No, qué bueno que lo mencionas. En esto hay que ser claro. Y lo escribe muchos años atrás, lo escribe San Alberto Hurtado, cuando dice: es Chile un país de católicos que causó escozor, pero por supuesto, pues, yo no puedo no puedo prosperar, no puedo medrar, no puedo crecer económica, social, culturalmente, sin producir un algo en los otros, un derrame, difuminar este emprendimiento mío, difuminar este crecimiento mío en el prójimo. Hay un tema que es la caridad. No sirve de nada que tengas mucha oración, que digas que tengas fe, que vayas al templo, a la misa, que hagas lo que hagas si no tienes caridad, que es el amor de Dios en nosotros, el amor de Él, que es el amor en nosotros, el prójimo. Entonces, es la falta de caridad. Y aquí el Papa León XIII, cuando vio que estaba aprendiendo mucho la teoría marxista en Europa, en el 1860, por allí, después con Marx y Engels, y aparece además Proudhon con el anarquismo, y todos estos movimientos entre marxismo, socialismo científico y anarquismo van prendiendo como pasto seco en Europa. Él se da cuenta que ellos toman banderas que son válidas, pero toman unas banderas que son las banderas de los pobres, de los esclavos, de los desposeídos, de los sufrientes, para llevarlos a una cosa que es peor que el materialismo, que ateo, qué sé yo. Entonces, León XIII, en un movimiento entre el Espíritu Santo, que el ser participado de Dios en su corazón, y su intelecto brillante, se da cuenta que esto hay que solucionarlo y que también es una verdad.
y escribe esta encíclica Rerum Novarum, en donde nos va a invitar a decir, bueno, usted es feliz o no, usted no puede ser feliz mientras ese lado que tiene algún vínculo con usted, que usted puede hacer algo por él, esté sufriendo, porque, y todos sabemos que para poder rezar bien, se reza mejor con el estómago un poquito más lleno. Aunque los paladines del ayuno me digan que estoy sí, el ayuno lo hace uno voluntariamente y bienvenido que sea por quien castiga al cuerpo, se dedica a las cosas del espíritu. Pero bueno, pero esa cosa social. Sí. Y yo creo que allí el Papa León XIV elige el nombre para decirnos a nosotros, sí, perfecto, yo vengo a dos cosas y voy a hacer un nuevo León XIII ayornado a los tiempos del siglo XXI. Sí, sí. Lo social, no sé, pero también lo doctrinal. Álvaro, claro, lo que yo iba a comentar es que justamente ahí León XIII y durante el siglo XIX y después el Papa Pío XI, también con su encíclica, logran incorporar este tema social que como muy bien lo estás diciendo, Álvaro, incorpora este deseo no solamente de ver a Dios en la altura, sino que también al lado mío. Entonces, claro, la pregunta es, porque ya nos va quedando pocos minutos, ¿cómo se ve León XIV ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que va a ser eso? ¿Hay indicios de que se va a dedicar a la parte social en su anterior cargo? ¿Se ha visualizado de esa manera? Sí, él viene de ser obispo en una zona increíblemente pobre, de desposeído, de incultura, de problemas de salud, de problemas espirituales, de todo, de una pobreza sistémica en todos los aspectos de la vida, como es Chiclayo. Pero él logró sembrar allí, en el corazón de esas personas, a nuestro Señor Jesucristo, pero también se preocupó de que las clases dirigentes, los políticos y empresarios, qué sé yo, se les encienda el corazón también con el tema de la caridad del prójimo, que el nombre le pueden decir solidaridad, responsabilidad social empresarial, como quieran llamarle. Pero al final del día es que nosotros estamos llamados a movernos, a comprometernos en el aspecto de lo social, y arrebatar esa bandera a los grupos materialistas, dialécticos, deterministas, mecanicistas, pues quedarnos con esas banderas que son propias del cristiano. Y yo creo que ahí León XIV ha elegido esto porque viene de un mundo de pobreza como Chiclayo, y logró entrar y logró penetrar en los corazones de las personas, y eso a mí me produce una profunda alegría. Yo estoy feliz y esperanzado y muy contento, y cada día nos da una nueva señal. El otro día rezó el Regina Cheli, Letaria Aleluya, en el balcón en latín, y eso muestra su cariño por la santa doctrina, por su cariño por la historia de la Iglesia, lo que siempre fue la Iglesia, y que se entiende que hay un idioma universal en una Iglesia que es universal. Católica significa universal, y qué mejor que el idioma universal que el latín. Y por eso es que la liturgia tridentina tiene tantos efectos, actúa ex opere operator en el alma humana y produce conversión en sí misma. Álvaro, creo que, como lo van a ver varias personas, esperemos bastante, no, vamos a tener el tema de que nos quedó mucho tema por abarcar. Esperemos, Álvaro, volver a tenerlo para que nos comente más acerca de temas de la Iglesia o temas específicamente de lo que es la historia de las religiones. En fin, esperamos contar con su presencia en otras oportunidades en nuestro canal del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Agradecerle al profesor Álvaro, nuevamente lo repito, Álvaro es profesor de Historia y Geografía, magíster en Filosofía Tomista, es una persona que ha sido profesor universitario, o sea, y que participa activamente de todo lo que está relacionado con el catolicismo, así que
su autoridad en este aspecto de la materia que estamos comentando es innegable. ¿Algo que decir, Álvaro, brevemente para despedirse? Sí, bueno, muchas gracias y claro, es una oportunidad para poder transmitir todas estas cosas. Yo igual me quiero disculpar porque cuando a uno le preguntan en estos temas que tienen también ciertas eh, trazas de posiciones personales, les pido que entiendan que todos tenemos posiciones personales y yo tengo una muy particular respecto a que es defender siempre la Santa Doctrina. Yo agradezco infinitamente al Papa Francisco, por el cual seguimos siempre rezando, eh, porque nos mostró aspectos nuevos de la iglesia y que uno puede siempre ir evaluando eh, cómo me hace esto, me hace bien, no me hace tan bien. Y en ese sentido la iglesia tiene que estar buscando siempre eh, cómo instalarse en un mundo nuevo. Pero lo que no puede hacer la iglesia es transar las verdades de siempre, porque 2 más 2 siguen siendo 4 hoy y hace 2000 años atrás. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días, buenas tardes, acá en España. Y los dejamos cordialmente invitados todos a otra, en este caso, otra actividad que vamos a realizar vía online en nuestro canal de YouTube.